Hola chicos y chicas, vamos a ver la multiplicación y división de monomios. Comenzamos con la multiplicación. Para multiplicar monomios tenemos que multiplicar por un lado los coeficientes y por otro lado las partes literales. El monomio resultante estará compuesto por el producto de ambas partes. Vamos a verlo con ejemplos. Dice así: realiza las siguientes multiplicaciones de monomios. 7x³ por 2x² y, como veis, esos dos monomios no hace falta que sean semejantes, todo lo contrario que para la suma y la resta, en los que tienen que ser forzosamente semejantes para poder sumarse o restarse. Aquí simplemente tenemos que multiplicar el coeficiente por el coeficiente y la parte literal por la parte literal. Pues venga, vamos con ello. Hacemos entonces 7 por 2, que nos da 14. Y ahora la parte literal, x³ por x² y multiplicamos primero las x. Eso sería, como son potencias con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes, x elevado a 5 por y. Esa sería la parte literal del monomio resultante. Con lo cual, fijaos qué fácil que es. 7 por 2 nos da 14, x³ por x², x5 y por la y. Siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos el producto de dos monomios en el que uno de ellos es negativo, con lo cual tenemos que poner el paréntesis para no juntar el operador con el signo menos. Pues bien, se opera de la misma forma. Primero multiplicamos los coeficientes, vamos a multiplicar primero el signo con la regla de los signos, más por menos nos da menos, y 2 por 5 nos da 10. Y ahora multiplicamos todas las letras, es decir, esto sería a elevado a 4 por a² c. Como tenemos dos letras con la misma base, usamos la propiedad de las potencias. Al multiplicar dos potencias con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. A está elevado a 1 y a elevado a 2. 1 más 2 es a elevado a 3. Y el resto de letras las dejamos como están. B elevado a 4 por c. Y vamos al último ejemplo de la multiplicación y nos pasamos a la división. En este caso, fijaos que este monomio no tiene parte literal, con lo cual podemos hacerlo de forma directa simplemente multiplicando los coeficientes y añadiendo la parte literal. Es decir, hacemos más por menos, menos 8 por 3, 24 y añadimos las letras x por y al cuadrado. ¿Ok? También podéis verlo como la multiplicación primero del coeficiente 8 por menos 3 menos 24 y podemos decir 1 por x y cuadrado, ¿de acuerdo? Pero no es necesario, simplemente multiplicamos los coeficientes y añadimos la parte literal. Pues bien, vamos con la división. Para dividir monomios tenemos que dividir por un lado los coeficientes y por otro lado las partes literales. El resultado puede ser un monomio o una fracción algebraica, es decir, una fracción con incógnitas en el denominador. Vamos a verlo con ejemplos. Dice así: realiza las siguientes divisiones entre monomios. Ya sabéis que entre una división y una fracción hay una relación directa, es decir, una fracción puede ser interpretada como una división y una división como una fracción. Por lo tanto, a veces nos interesará dividir tomando la fracción o simplemente realizar la división directa. En este caso vamos a hacer la división directa y después lo haremos en forma de fracción. Pues bien, dividimos por un lado los coeficientes, 8 entre 2 que nos da 4, ya tenemos el coeficiente del resultado, y por otro lado la parte literal, x elevado a 5 entre x elevado a 2, en este caso tenemos división de potencias con la misma base, dejamos la misma base y restamos los exponentes, 5 menos 2, 3. Ya tenemos la parte literal del resultado, así de sencillo. Y como hemos dicho antes, la división también se puede expresar como una fracción y vamos a dividir ahora viendo la fracción de dos formas. La primera es tal cual hemos hecho antes, dividiendo coeficiente entre coeficiente, 8 entre 2 que nos da 4 y parte literal entre parte literal, x elevado a 5 entre x al cuadrado, que sería x elevado a 3, restando los exponentes. Y la segunda forma es expresando el 8 en forma de producto de números primos y la x elevado a 5 multiplicamos 5 veces la x. En el denominador el 2 lo ponemos y la x al cuadrado también como producto de 2 veces x. Y ahora tachamos los factores comunes.
un 2 con un 2, una x con una x y otra x con otra x. De esta forma nos quedaría en el numerador 2 por 2, 4 por x al cubo, y en el denominador, como hemos quitado todos los factores y como son factores están multiplicando al 1, ¿verdad? Así que tenemos que pensar que todo está multiplicando al 1, al quitarlo nos queda un 1 en el denominador. Por lo tanto, 4x cubo entre 1 es 4x cubo. Bien, ha quedado claro que la primera forma de dividir es mucho más rápida que la segunda, ¿verdad? Pero a veces es conveniente hacer la segunda forma, como veremos en el ejemplo C, en el que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, quedándonos entonces términos en el denominador, obteniendo una fracción algebraica. En la siguiente división, como aparece un monomio negativo, ponemos entre paréntesis para no juntar el símbolo de la división con el signo del coeficiente. Y dividimos como al principio, coeficiente entre coeficiente, 6 entre menos 2 es menos 3 y parte literal entre parte literal. Hacemos entonces x3 entre x2, dejamos la misma base y restamos los exponentes 3 menos 2, 1. Esto es x elevado a 1. Y luego y entre y, pues eliminamos simplemente las i's. O también podemos decir, dejamos la misma base y restamos los exponentes. 1 menos 1, 0. Y todo número elevado a 0 es 1, con lo cual es menos 3x por 1. Es decir, menos 3x. Bien, vamos a expresarlo ahora en forma de fracción y lo expresamos como producto el 6 de 2 por 3. X al cubo es x por x y luego por y. En el denominador menos 2, si lo expresamos como vamos a quitar el factor 2, mejor expresarlo como menos 1 por 2, para que a la hora de quitar el 2 quede el menos 1 ahí. X al cuadrado es x por x y por y. Bien, pues eliminamos factores, un 2 con un 2, una x con una x, otra x con otra x y la y con la y, quedándonos en el numerador 3 por x y en el denominador el menos 1. Y ahora dividimos, más entre menos es menos, 3x entre 1, 3x, quedándonos el mismo resultado. Y por último, el ejemplo que hemos dicho, en el que sí que era necesario dividir expresando en forma de fracción. Vamos a hacerlo, fijaos. Nos damos cuenta de que al dividir x entre x elevado a 3, si dejamos la base y restamos los exponentes, vamos a tener 1 menos 3 menos 2, ¿verdad? Un exponente negativo. Cuando estemos en cursos más avanzados, como tercero o cuarto de la ESO, esto podremos hacerlo, pero de momento no podemos hacerlo. Entonces, vamos a calcular la fracción algebraica correspondiente a esta división. Expresamos en forma de fracción y ahora factorizamos o expresamos como producto de primos el 4. 2 por 2 por x por y al cuadrado. El 6 es 2 por 3 por x por x por x por y. Y ahora vamos a eliminar factores comunes. Un 2 con un 2, una x con una x, una y con una y ya no podemos eliminar más factores. Nos queda en el numerador 2y y en el denominador 3x cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es una fracción algebraica en la que nos quedan en el denominador letras. ¿De acuerdo? Esto no es un monomio. Esto es un monomio, esto es un monomio, pero esto no es un monomio. ¿De acuerdo? Recordad la definición de monomio, lo vimos al principio de la lección. Si no os acordáis, pues vais a los otros vídeos y revisáis lo que es un monomio y una fracción algebraica. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.